La insuficiencia cardíaca avanzada se caracteriza por síntomas progresivos y persistentes, asociados a disfunción ventricular a pesar de un tratamiento médico óptimo. Pese al arsenal farmacológico disponible, su pronóstico sigue siendo malo, con una mortalidad del 20% al año, el 50% a los 5 años y hasta un 80% a los 10 años. ¿Cuáles son las opciones cuando el tratamiento farmacológico estándar ya no es suficiente? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Saludos desde la Casa del Corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en el control de realización saludamos a José Luis Vázquez y en este episodio se estrena como moderadora de la segunda temporada Elisabet Alzola Martínez de Antoñana, cardióloga en el Hospital de Cruces, Baracaldo. Bienvenida, Elisabet. Buenas, Alicia, y a todos los compañeros que nos están escuchando en este nuevo episodio de Cardio Podcast, que espero que les resulte de gran interés. Además, agradecer a la Sociedad Española de Cardiología y al grupo de jóvenes cardiólogos la oportunidad de moderar esta mesa con los invitados de hoy, grandes especialistas en la materia que vamos a tratar y seguro que todos aprenderemos mucho de ellos. Elisabet, como anunciábamos hace un momento, en este debate nos centraremos en la insuficiencia cardíaca avanzada, una patología de evolución irreversible, pero cuyo pronóstico ha mejorado mucho en los últimos años con distintos fármacos como los ISGLT2, los inhibidores de la neprisilina, junto con los fármacos clásicos como los antialdosterónicos, los betabloqueantes y el IECA. ¿Por qué es tan importante el abordaje de la insuficiencia cardíaca avanzada? Pues la insuficiencia cardíaca es una epidemia en la actualidad y hasta un 10% de los pacientes diagnosticados presentan una situación avanzada de la enfermedad. Con los pasos de los años, al igual que la prevalencia de insuficiencia cardíaca está aumentando, los pacientes en situación avanzada de la enfermedad son cada vez más y suponen en nuestra práctica clínica un reto. Venga, pues presentamos a los participantes de esta mesa de análisis, tres grandes expertos en este campo. Eduardo Barge Caballero, cardiólogo en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Hola, doctor. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mercedes Rivas Lasarte, cardióloga de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid. Hola, Mercedes. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y Aitor Uribarri, cardiólogo en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Bienvenido, Aitor. Gracias y hola a todos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la identificación y la derivación de pacientes. Muchos de los compañeros que nos están escuchando y trabajan como cardiólogos fuera de las unidades de insuficiencia cardíaca se planteará la pregunta de cómo identificar a estos pacientes con otras opciones más allá del tratamiento médico, la resincronización y cuándo es el momento de derivar a estos pacientes a vuestras unidades. Mercedes, ¿cuáles crees que son los aspectos que nos pueden ayudar a identificar de manera temprana a estos pacientes? Bueno, pues Elisabet, la verdad es que esta pregunta es muy interesante y muy importante. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca se caracteriza por un curso plagado de descompensaciones y eso hace que muchas veces nos despiste a los propios clínicos y no sepamos muy bien en qué punto de la enfermedad está nuestro paciente, porque no tienen ese curso lineal, sino que van teniendo descompensaciones, a veces se van recuperando de ellas y nunca sabemos o es difícil identificar cuál es el momento de la insuficiencia cardíaca avanzada. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada hablamos de pacientes en los que además de la congestión predomina el bajo gasto cardíaco. Y ese bajo gasto cardíaco pues muchas veces se manifiesta de forma insidiosa, ¿no? La forma más grave es el shock cardiogénico, eso es fácil de identificar, pero pacientes que tienen un bajo gasto crónico a veces nos es difícil. Y las sociedades científicas pues, han propuesto un montón de parámetros que se han relacionado con un mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Un poco para simplificar esto, porque hay un montón de parámetros que nos pueden marcar el mal pronóstico, en el año 2017 un autor propuso un acrónimo que es bastante sencillo de recordar, que es el I Need Help, y que si uno no recuerda exactamente qué quiere decir cada una de las letras, pues lo busca en un momentito en Google Imágenes y te aparece. Y entonces de forma muy sencilla, en unos cuantos pasos podemos identificar si nuestro paciente tiene esos marcadores de insuficiencia cardíaca avanzada, que básicamente son que lleve inotrópicos, que esté en una clase NIJA avanzada o que tenga péptidos natriuréticos muy elevados, una FEBI muy baja, hospitalizaciones,
que predomine la hipotensión y que tengamos que bajar o reducir el tratamiento médico óptimo y también que tenga choques del desfibrilador, ¿no? Cuando estemos ante alguno de estos aspectos, pues nos tenemos que preguntar si es el momento de derivar a nuestro paciente. Pero aún para hacerlo más sencillo, la idea sería que siempre que uno dude, lo derive, porque derivar de forma precoz, pues eso nunca nos vamos a arrepentir de ello, y derivar de forma tardía pues puede conllevar a peores resultados en el tratamiento y en las terapias avanzadas de estos pacientes. Aitor, ¿tú qué opinas? Cuanto antes mejor. ¿Hay un punto clave? ¿La hospitalización puede ser un signo de alarma que nos pongan en comba de derivar a los pacientes? Bueno, complementando lo que ha comentado ahora mismo Mercedes, bueno, tenemos muchas publicaciones que tienen una serie de algoritmos que lo que hacen es intentar, sobre todo, anticiparse y llegar de forma precoz y digamos que hacer que estos pacientes no lleguen demasiado tarde a terapias avanzadas. Yo creo que cuando uno lee estos artículos tiene que pensar dónde trabaja. Y no solo el hospital donde trabaja de tercer nivel, sino cómo funciona la red de hospitales que a él le derivan, ¿no? Porque varía mucho, ¿no? Y también en qué área demográfica trabaja. No es lo mismo una ciudad como Madrid, donde hay 3-4 grandes hospitales en 8 kilómetros cuadrados, y a un paciente que vive en la calle Goya le da exactamente igual desplazarse al Gregorio Marañón que ir al Hospital La Paz, ¿no? Que alguien que vive en la Sierra de Palencia, ¿no? Al norte de Palencia, que su hospital de referencia ya le queda bastante lejos, a 100 y pico kilómetros, y que su hospital de referencia de tercer nivel le queda probablemente a 3 horas de coche, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derivar de forma precoz hay que tener claro esto, ¿no? Porque para los pacientes es un problema llegar a estos sitios. Es verdad que es una enfermedad grave, pero bueno, es muy difícil convencer a un paciente que tienes en clase funcional 2 que tiene que ir a 300 kilómetros para que lo vea otro cardiólogo, que encima no es el cardiólogo que lo ha llevado durante toda la vida, ¿no? Que se crea una relación muy estrecha entre el médico tratante y el paciente. Entonces, si uno es capaz de crear una red asistencial donde en cada hospital pequeño o comunitario o intermedio exista una unidad de insuficiencia cardíaca con gente formada, creo que se puede retrasar mucho más llegar al hospital de referencia. Con respecto a tu pregunta, ¿cuándo creo yo que debe ir sí o sí? Bueno, pues como bien ha dicho Mercedes, cuando el paciente ya empieza a tener datos que orientan a bajo gasto, ¿no? Pacientes que han tenido un ingreso que ha necesitado inotrópicos o ingreso en edema de pulmón, o pacientes que empiezan a tener terapias del desfibrilador. Yo creo que ahí realmente sí o sí al menos debe plantearse, ya sea a través de una reunión. Muchas veces hoy en día con el tema virtual se puede facilitar eso y se pueden comentar los pacientes a distancia, pero creo que estos son los pacientes en los que tenemos que tener más focalizados. Eduardo, y siguiendo con el tema que ha planteado Aitor de la organización en función de cada área geográfica, ¿cómo está organizado la derivación en vuestro área de referencia? ¿Tenéis un volumen muy potente de trasplante, de asistencias? Estáis en Galicia, que tiene sus particularidades, y sois un grupo de trabajo con muchos años de carrera. ¿Cómo lo tenéis organizado? Pues mira, en Galicia, como dices, Galicia es una comunidad de en torno a 2.700.000 habitantes ahora. Y Galicia un poco, con respecto a la insuficiencia cardíaca, sabes que hay un centro de referencia que es el nuestro, es donde, bueno, sería como el hub de la red, ¿no? Donde podemos aplicar cualquier tipo de terapia por insuficiencia cardíaca, incluido el trasplante cardíaco y la asistencia ventricular. Pero bueno, tenemos la comunidad dividida, como digamos, en 3 áreas, norte, centro y sur, porque en el centro hay otro hospital de referencia, que es el Hospital de Santiago, y en el sur el Hospital de Vigo, que ambos tienen también unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, UCI, soporte circulatorio mecánico a todos los niveles, tanto de corta como de larga duración. Entonces, aquí un poco nosotros lo que funcionamos, como bien dices, es en red, de tal manera que cuando un paciente, sobre todo en el ámbito de la descompensación aguda, el shock cardiogénico, el paciente muy avanzado necesita un soporte rápido, pues normalmente se le envía al centro de referencia
de cada una de esas franjas de la comunidad autónoma. Y nosotros un poco funcionamos como centro coordinador y, bueno, para las referencias de los otros centros de la comunidad. Entonces, como digo, somos el hub, aunque realmente hay otros 2 centros que también dentro de su área de referencia funcionan de alguna manera como también centro hub. Es como un poco lo tenemos. Es una organización, pues bueno, adaptada un poco a los recursos que tenemos en nuestra comunidad. Es una comunidad muy dispersa en cuanto a la población. Esto pues lo diferencia, por ejemplo, de una comunidad como puede ser Madrid. Es completamente diferente la distribución de la población y un poco así es como hemos venido trabajando estos últimos años y, bueno, la experiencia personal y yo creo que también de los equipos que participan pues es buena en este sentido. Y no tengo la sensación de que recibamos a los pacientes demasiado tarde. Es un poco lo que comentaba Aitor. Si tú tienes un centro donde tú puedes manejar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, puedes darle opciones terapéuticas cuando se descompensan, empeoran, y siempre tienes una buena comunicación con el centro trasplantador, pues esto va en beneficio de los pacientes y probablemente así puedes realizar una buena asistencia. Yo en cuanto a los criterios de derivación, por añadir algo más a lo que habéis estado comentando, creo que algo que tiene muchísima importancia es la intolerancia al tratamiento neurohormonal. Cuando los pacientes dejan de tolerar el tratamiento por hipotensión, por disfunción renal, ese probablemente es un indicativo de mal pronóstico y que, aunque el paciente no lo veamos con una clase funcional demasiado mala, probablemente me tiene que hacer pensar ya en que igual tengo que considerar una terapia más avanzada, como puede ser, como veremos después, el trasplante o un dispositivo de asistencia ventricular como terapia de destinos y pacientes con candidato a trasplante. Eso está incluido en el algoritmo del I Need Help y un poco siempre es algo que, pues igual a compañeros que tienen menos experiencia, a los residentes, tal, siempre insisto mucho. La intolerancia al tratamiento es muy importante, lo mismo que la no respuesta, por ejemplo, a la terapia de resincronización. Bueno, y después de apuntar algunas claves sobre la identificación de pacientes, vamos entonces a abordar una de las alternativas en estos pacientes, como es el trasplante cardíaco. La verdad es que la situación de trasplante cardíaco en España es la envidia de muchos países, dada la alta tasa de donación que tenemos y la buena organización del sistema. Pero bien es verdad que esta terapia está limitada a pocos pacientes. En España se realizaron 311 trasplantes cardíacos el año 2022 y esta cifra está más o menos estabilizada en los últimos años. Eduardo, respecto al trasplante cardíaco, ¿cómo estamos? ¿Tenemos suficientes donantes? ¿Hacia dónde vamos? A ver, yo creo que en este sentido voy a intentar matizar un poquito tu afirmación con la que, bueno, comparto, pero solo en parte. En España estamos muy bien desde el punto de vista de donantes generales. No tengo tan claro que estemos tan bien con respecto a donantes cardíacos, porque como sabéis aquí muchos donantes, que en España tenemos un gran número de donantes, es probablemente el récord del mundo en donantes de otros órganos, como digo, muchos de estos pacientes no son aptos para donante cardíaco y de hecho, en cuanto al número total, por millón de habitantes de donantes cardíacos, nos movemos en torno a los 7, creo recordar. No es tampoco una cifra que sea mayor, por ejemplo, a la que tienen Estados Unidos o otros países europeos. Entonces, hay que poner un poquito de cautela, yo creo, cuando interpretamos las cifras de donación de trasplante cardíaco. Estamos, bueno, en un rango aceptable, medio alto, pero probablemente habría cierto margen de mejora. Y como dices, son en torno a 300, 320 órganos cada año. El mejor de los años nos movemos por ahí. Y las estimaciones nos indican que probablemente necesitaríamos entre 5 y 10 veces más órganos de los que tenemos para poder dar salida a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que pudieran beneficiarse de este tratamiento. Por tanto, bueno, la situación es una situación bueno, que probablemente sería mejorable y que a corto plazo quizá tampoco tenemos demasiadas armas para incrementar de forma muy notable el número de órganos disponibles para trasplante cardíaco. Es verdad que en estos últimos años la actividad se ha mantenido, sobre todo a expensas de incrementar o, digamos, ampliar el pool de posibles donantes y seleccionando donantes que cada vez más cumplen criterios de lo que antes se llamaba donante no óptimo de la ISHLT, pues donantes por encima de 50 años, donantes a veces con enfermedad coronaria, con factores de riesgo cardiovascular, y un poco así es como hemos conseguido mantener la actividad de trasplante. Es verdad que en este campo los resultados han sido buenos, pero probablemente necesitaríamos, como digo, incrementar más el número de donantes. En los últimos años hemos incrementado o hemos empezado el programa de trasplante cardíaco a nivel de España en varios centros españoles con donantes procedentes
con órganos procedentes de donantes fallecidos en situación de asistolia controlada, y esto quizá nos permite incrementar un poco el pool de donantes. El donante de estas características es bastante restringido también. De momento necesitamos seleccionar muy bien a qué pacientes pueden donar estas condiciones, pero bueno, es probablemente la gran esperanza para incrementar el número de donantes. Aún así, los datos del ONT lo que nos indican es que todos los años, en torno a un 10-15% de pacientes que se incluyen en lista, pues no alcanzan un órgano, y de hecho la mayoría de esos pacientes o bien se excluyen de la lista de espera por empeoramiento, o desgraciadamente porque hay pacientes que fallecen en espera, incluso aunque, por ejemplo, les pongamos una asistencia de corta duración y valoremos la posibilidad de un trasplante en código urgente. Por tanto, evidentemente hay campo de mejora, y como veremos después, pues también hay un campo ahí para los dispositivos de asistencia ventricular como alternativa al trasplante. Y muchas veces, por ejemplo, la edad es un factor limitante a la hora de derivar a pacientes a un centro trasplantador, y si bien no hay una edad límite que digamos, sí que es algo que suele pesar en la decisión de trasplantar o no. Mercedes, ¿crees que debemos ser restrictivos en base a la edad del paciente, o es un factor más de la ecuación? Como has dicho, Elizabeth, la edad no suele ser una contraindicación absoluta, sino una contraindicación relativa. Y esto pues tiene su base, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 2021 se publicó un análisis del Registro Nacional de Trasplante en el que se analizaba un poco qué peso tenía la edad del receptor en los resultados. Y efectivamente se vio que los receptores de más de 65 años tenían un 32% más de mortalidad con respecto a los más jóvenes. Y eso fundamentalmente es porque, a pesar de que se es selectivo con los receptores mayores, pues cuando se miran las características basales, estos receptores tenían pues, más factores de riesgo cardiovascular, más comorbilidades, y eso pesa en los resultados. Entonces, lo que se intenta hacer normalmente en los equipos de trasplante pues es individualizar, ¿no? Que siempre hablamos, pero es verdad que en receptores mayores pues intentas individualizar a aquellos que son menos comórbidos, porque sabes que luego van a tener peores resultados, porque al final el trasplante no es solamente el momento de la cirugía, sino que luego conlleva una medicación que va a empeorarle pues, el control de los factores de riesgo, va a causarle insuficiencia renal, un riesgo mayor de infecciones, y los donantes mayores, o sea, los receptores mayores frágiles, pues tienen más riesgo de complicaciones. A mí me gustaría un poco también complementar esto. El tema de la edad es que es algo realmente que uno, cuando está planteando, tiene un paciente, imagínate, 67 años, ¿no? Que por otra cosa pues tiene comorbilidades pues más que uno de 40, está claro, al menos en la mayoría de los casos, pero lo tiene delante, ¿no? Es su paciente de toda la vida, o de que lleva los últimos X años. Muchas veces cuesta mucho quitar o no darle la opción a este paciente para tener un trasplante, pero es que muchas veces, y a mí me ha pasado, olvidas que a lo mejor en Sevilla tienen un paciente de 25 años que está esperando también un corazón. Y esto viene a lo que ha comentado Eduardo, que hasta un 15% de los pacientes que están en lista para un trasplante cardíaco no acaban trasplantados porque no consiguen un corazón. Y es que, claro, tú no estás viendo la cara, tampoco sabes, porque como las listas pues, son secretas, tú no sabes quién está esperando un corazón. Es una idea que creo que todos los que se dedican al trasplante cardíaco tienen que tener, que es muy fácil al final meter a alguien en lista de trasplantes, ponerlo en una lista y llamar al ONT, pero tiene que tener claro que una vez que mete a un paciente ahí, probablemente está retrasando o está quitando la opción de trasplantarse a otro paciente que a lo mejor puede ser mejor candidato, ¿no? Claro, en ese sentido, como tenemos ahora también la alternativa de las asistencias ventriculares, tenemos que hacer la reflexión en nuestros equipos de pensar qué terapia va a beneficiar más a nuestro paciente en cada momento, ¿no? Y al grupo, ¿no? Hay que pensarlo en el grupo. En el global. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos esta revisión de algunos de los retos terapéuticos en la insuficiencia cardíaca avanzada con Elizabeth Alzola, Aitor Uribarri, Eduardo Barge y Mercedes Rivas. Y después de la puesta al día en trasplante cardíaco, pasamos a comentar los dispositivos de asistencia ventricular. La última era de dispositivos de asistencia ventriculares de larga duración con flujo continuo comenzó su andadura en 2009 a raíz de la publicación del ensayo clínico con HeartMate 2. Posteriormente, en 2012, se publicó el estudio Advance con hardware
que más tarde fue retirada del mercado. Y finalmente, en 2019, se publicó el estudio de HERMIT-3, el dispositivo actual en uso. Desde entonces, el implante de dispositivos ha crecido a nivel exponencial en los últimos años y la tendencia es que su uso siga aumentando. ¿Qué nicho de pacientes se puede beneficiar? Que creo que ya hemos introducido un poco en la pregunta anterior de esta terapia, Aitor. Bueno, básicamente aquí diría que hay una bolsa de 3 pacientes, ¿no? Uno de los que hemos comentado, pacientes que no son candidatos a trasplante cardíaco y se les pone este tipo de terapia como, bueno, pues hasta final de vida, lo que se llama terapia de destino. Pacientes que tienen comorbilidades actuales para ser trasplantados y quieres mejorarlos, o bien porque tienen hipertensión pulmonar y actualmente es una contraindicación pero puede mejorar con la asistencia, o bien que es la terapia puente a trasplante o la terapia puente a recuperación, sobre todo en miocardiopatías agudas que tienen un potencial de recuperación a lo largo de los meses y que posteriormente se puede retirar la asistencia. Esto es un nicho mucho menor, muy focalizado en miocardiopatías inflamatorias, pero hoy en día se sabe que el mayor porcentaje de estos dispositivos se pone como terapia de final de vida, ¿no? Terapia de destino. En muchos países, y en el nuestro incluido, la escasez de donantes y un desbalance importante entre el número de receptores y donantes han hecho que cada vez sean más los pacientes a los que se le implanta una asistencia como terapia de destino. Pese a ello, sí que es verdad que si comparamos las cifras de España con otros países como puede ser Alemania e Inglaterra, vemos que todavía no estamos en el número de implante de estos países. También puede ser que trasplantemos más o haya más opciones para trasplante, pero Eduardo, ¿consideras que ante una falta de donantes puede ser una alternativa? ¿O por qué España vamos un poquito todavía subiendo números, pero no en los números de otros países? Bueno, son 2 preguntas en una, pero que como bien expones están relacionadas, ¿no? Yo creo que quizá que el número de implantes en España no sea todavía ni siquiera similar, podríamos decir, al de otros países del entorno, tiene que ver con un histórico, ¿no? Un histórico donde aquí realmente no hemos tenido la necesidad de disponer de dispositivos de asistencia ventricular de larga duración porque, bueno, digamos que entre los trasplantes y los dispositivos de corta duración y el sistema de código urgente para el trasplante, pues digamos que nos hemos ido arreglando para dar salida a esos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, aunque, como hemos dicho anteriormente, cada vez es más difícil, listas de espera larga, pocos donantes, etcétera, y por tanto probablemente sí que tengamos que utilizar más los dispositivos de larga duración. Pero yo creo que hay un factor muy importante que es el círculo vicioso de que no los utilizábamos en el pasado, hemos empezado a utilizarlos, pero nos seguimos sintiendo cómodos con el trasplante. Cuando tengo un paciente malo, lo puedo trasplantar urgente, entonces probablemente los equipos tampoco adquieren suficiente experiencia como para utilizar la técnica con garantías y con tranquilidad, y por tanto, pues bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Sobre si creo que el empleo de los dispositivos como terapia de destino puede ser una alternativa al trasplante, sí, lo creo firmemente. En los pacientes hay probablemente 2 tipos de pacientes. Hay pacientes que claramente no son candidatos a trasplante y no tienen otra opción. Ya, por ejemplo, aunque hemos hablado antes de que la edad no es una contraindicación absoluta en sí misma, sí que hay ciertas edades a partir de las cuales hay un acuerdo generalizado en que los resultados de trasplante ya no son tan buenos y que deberíamos destinar esos donantes a mejores receptores. Por ejemplo, hablo de pacientes septuagenarios a partir de 70, 72 años, ya si uno quiere extender muchísimo la indicación del trasplante, que vemos en todos los registros que tienen una mortalidad claramente mayor, no solo quirúrgica, sino por riesgo de neoplasias, etcétera, infecciones en el seguimiento. Entonces ahí probablemente el uso de la terapia de destino abre una oportunidad a pacientes que no tienen otra oportunidad, y yo creo que está plenamente justificado, además con resultados que si uno mira los registros internacionales o el propio registro Regalar, vemos que está ofreciendo supervivencias pues en torno al 75-80% al año y que a los 2 años superan el 70%. Por lo tanto, es una terapia que realmente sí que puede ser una alternativa para esos pacientes, y yo creo que cada vez deberíamos ofrecerlo más. Y el segundo grupo son pacientes que, sin haberse pasado del límite de edad para el trasplante, sí que tienen comorbilidades que limitan la expectativa del trasplante, aunque igual no la contraindican, pero que probablemente pues pacientes de 60, 62, 65 años con mucha comorbilidad
probablemente, si puede recibir un dispositivo de este tipo, ofrezcamos resultados que no van a ser muy diferentes al trasplante y permite, digamos, destinar los órganos a receptores con mayor probabilidad de supervivencia. Entonces, yo creo que por supuesto que es una terapia en la que hay que insistir y que tenemos que desarrollar y por supuesto ganar experiencia, tener mejores resultados, y eso será lo que lleva a los equipos a confiar más en la terapia y a hacer más implantes. Como digo, es un círculo vicioso. Aitor, ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué no aumentan tanto los números? ¿O tú has trabajado en un sistema como es Alemania, donde ahí, vamos a decirlo, se ponían como churros? Y es verdad que ahí la experiencia del equipo es mucho mayor, pero aquí a mí me da la sensación de que vamos lento, o somos muy restrictivos también a la hora de poner una asistencia, quizás porque no tenemos tanta experiencia y no es como hacer como un resincronizador, por ejemplo. Yo creo que Eduardo lo ha explicado bastante bien. Uno es por el motivo principal. Hay dos motivos principales. Uno es el económico, ¿no? Que creo que pesa mucho, aunque los médicos no tendríamos que estar pensando en estas cosas. Realmente sí que a mí, por ejemplo, en mi hospital me limitan el número de asistencias que puedo poner al año, ¿no? Entonces, sin embargo, no me limitarían nunca el número de trasplantes que puedo hacer. Y si uno plantea el precio final de un paciente y el otro, es más o menos el mismo, ¿no? Por un lado, desde gerencia te están mirando con lupa el resultado de ese paciente, por lo cual tú intentas buscar al paciente óptimo que sabes que te va a ir bien, ¿no? Cuando realmente el nicho de pacientes en los que la indicación está más clara son los pacientes con más comorbilidades y pacientes que tienes más posibilidad de que te vaya mal, ¿no? Alemania funciona con un sistema económico totalmente diferente, ¿no? El hospital cobra por cada asistencia que hace, ¿no? Y luego Alemania no dispone de un programa de trasplante cardíaco que funciona tan bien como España, al menos en la urgencia, ¿no? Tú se te pone malo un paciente y lo pones en ECMO, trasplantarlo en ECMO, eso no, en Alemania es utópico, ¿no? Entonces estos pacientes, muchos acaban en asistencia ventricular puente a trasplante. Pero luego si uno lee los datos del registro Intermax, la mayoría de pacientes que se les pone estas asistencias son como terapia de destino. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Por qué no estamos implantando pacientes 74, 75 años? Pues yo creo que la razón fundamental es, como ha dicho Eduardo, el tema de que no hay alta experiencia, los equipos seleccionan en exceso a sus pacientes y es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que al no poner no te atreves y al contrario hay pacientes que desgraciadamente se están muriendo sin recibir una terapia que puede prolongarles la vida. Yo creo que, aunque es verdad que el incremento ha sido muy paulatino, pero sí que en estos últimos años post-pandemia se está viendo un incremento muy significativo del número de asistencias que se están poniendo en España, y yo creo que en parte es por lo que hablamos. Los equipos están ganando confianza. De hecho, los resultados del registro Regalad, cuando cogemos solamente las asistencias de flujo continuo, son muy buenos y son comparables a otros resultados de otros registros internacionales. Entonces, creo que nos lo tenemos que creer. Y es que además, pues eso, las asistencias ventriculares de larga duración de nueva generación tienen unos resultados muy buenos y estamos viendo una tasa de complicaciones muy baja. Entonces yo creo que eso va a ir cambiando de forma progresiva en los próximos años. Bueno, y pasamos rápidamente al último tema de este episodio, que sería el uso de levosimendan ambulatorio. Como bien comentas, Alicia, aunque lo hemos dejado para el final, el uso de levosimendan ambulatorio es de gran interés para el tratamiento de nuestros pacientes. Muchos de ellos no son candidatas a las terapias previamente nombradas, pero persisten con síntomas importantes que limitan su calidad de vida. En este caso, el uso de levosimendan ambulatorio puede ser de gran ayuda. Varios grupos españoles son pioneros en el uso de esta terapia a nivel ambulatorio para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada. Aitor, ¿cómo estáis administrando la terapia y a quién? ¿A quién? Básicamente lo estamos utilizando en pacientes que están esperando, por ejemplo, un trasplante o que están esperando ponerse una asistencia ventricular. Entonces ese periodo X lo utilizamos como puente a llegar a esa terapia definitiva, o ese es el menor número de pacientes. La mayoría de ellos son pacientes que no son candidatos a esto, como has comentado, y es un tratamiento paliativo hasta que el paciente pues acaba falleciendo por el motivo como es. ¿Cómo lo utilizamos? Lo utilizamos siguiendo la estrategia del Lionheart.
estos pacientes les pautamos pautas de 6 horas a la dosis que toleran cada mes o cada 2 semanas en aquellos pacientes que no son capaces de espaciar el mes porque deja de hacer efecto el fármaco. Y Eduardo, con la evidencia actual que hay del levosimendan para el tratamiento de diálisis avanzada, ¿crees que se debería extender más su uso? Por ejemplo, como ha dicho Aitor, tratamiento paliativo, pero que sí que vemos los que usamos que mejora bastante la calidad de vida de estos pacientes. Sí, a ver, yo creo que es una opción más. Yo la experiencia personal que tengo con el levosimendan es buena, yo creo que como la de casi todos los que nos dedicamos a estos pacientes, pero bueno, sobre todo en términos de mejoría sintomática, etcétera. Pero claro, bueno, también tenemos que tener en cuenta que las evidencias que soportan el uso del levosimendan son más la experiencia clínica que procedentes de estudios aleatorizados, grandes, etc. Hay 2 trabajos que yo recuerdo, los 2 españoles, el LAICA y el Lionheart, son estudios pequeños con endpoints que no son duros y bueno, evidentemente se observa beneficio, pero bueno, es un beneficio pequeño realmente en términos pronósticos. Ahora recientemente se ha publicado otro trabajo español, aunque es un estudio observacional, que es el LEVO-D, que es bueno, un poco la utilización del levosimendan como terapia de destino, pues de una manera similar a como utilizaríamos, por ejemplo, en nuestros pacientes de una insuficiencia ventricular, y también se ven ciertos beneficios, aunque estos estudios observacionales evidentemente es difícil desligar los resultados de pues, el propio sesgo de indicación de los pacientes, pues siempre van a ir mejor porque los he seleccionado y por eso le he puesto el tratamiento, y probablemente también el sesgo incluso bueno, subjetivo de que si lo estoy tratando pues probablemente el paciente se va a sentir mejor. Entonces, como digo, yo creo que es una terapia útil, es una terapia que tiene muy pocos efectos secundarios, siempre que uno lo utilice con las precauciones necesarias, pues de checar los niveles de potasio, monitorizar al paciente, etcétera. Es cómodo de administrar porque se puede hacer en pautas de hospital de día, como decía Aitor, y yo creo que, como decís, sirve de ayuda a estos pacientes. A mí me gustaría, para consolidar la terapia y utilizarlo de una forma más generalizada, incluso que incluir las guías con un nivel de recomendación más fuerte, pues que hubiera realmente estudios autorizados que hayan demostrado que el pronóstico de los pacientes mejora, porque esto, como digo, es una impresión y son resultados de eventos, pues digamos, no duros, ¿no? Pues el BNP, alguna señal de reducción de reingresos, etcétera, pero bueno, sobre mortalidad, etcétera, no tenemos tampoco de momento demasiada evidencia. Pero bueno, en resumen, sí que puede, por supuesto, sí que puede ayudar y se debe considerar en estos pacientes. Mercedes, ¿cuál es tu impresión? Yo en ese sentido, lo único que quería añadir es que pues el tener que recibir infusiones periódicas de levosimendan está en la I del I Need Help, y que estos pacientes siempre deben ser valorados antes para terapias avanzadas, antes de dejarlos en un programa de levosimendan crónico, ¿no? Y una vez que ya lo hayamos descartado, o bien porque va a ser un puente o bien porque no es candidato, pues ya podemos seguir con esta terapia. Por supuesto. Bueno, pues Eduardo, Mercedes, Aitor, muchísimas gracias. Se nos ha quedado bastante corto este espacio Cardiopodcast para ahondar con vosotros en todos los retos en insuficiencia cardíaca avanzada. Esperamos que, como decía al principio Elisabeth, haya sido de gran interés para nuestros oyentes. A vosotros 3 os agradecemos muchísimo que hayáis sacado estos minutos para estar con nosotros y esperemos volver a contar con vosotros en otra ocasión. Elisabeth, muchas gracias por preparar este episodio. A ti te pido que en estos últimos minutitos me cuentes simplemente, después de todo lo que se ha hablado en esta mesa de hoy, el mensaje final con el que tú te quedas. Bueno, pues el mensaje final es que el trasplante cardíaco goza de una buena salud, pero aún así necesitamos más donantes, que las asistencias ventriculares es una terapia que está ahí y que probablemente en los próximos años siga creciendo con buenos resultados, y que el levosimendan, aunque no tenga grandes estudios aleatorizados que demuestren un beneficio, por ejemplo, en términos de mortalidad, sí que vemos que probablemente en ciertos pacientes mejoren la calidad de vida e incluso puedan disminuir los reingresos hospitalarios. Pues con la conclusión de nuestra moderadora terminamos el episodio de hoy. Gracias de nuevo, Elisabeth, y gracias también a los oyentes de la playlist Cardio Podcast en SoundCloud, Spotify y en la web de scardiología.es. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.